Digas y nos protejas siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es ya tradicional los Viernes Santo tener esta meditación de las 7 palabras, que junto con el Vía Crucis y la adoración de la cruz configuran la liturgia de este día en que el Señor muere por nosotros en la cruz. Son las últimas palabras que dijo nuestro Señor. Y no aparecen en un solo evangelio. En realidad, estas 7 palabras, la tradición católica las ha ordenado de tal manera que tienen ese orden porque aparecen en realidad entre los 4 evangelios. Hay que buscarlos entre los 4. No aparecen todas estas palabras en un solo evangelio. Y son parte de estos últimos regalos que el Señor nos ha dejado antes de partir. Ayer, Jueves Santo, el Señor nos dejó estos 3 hermosos regalos: la Eucaristía, el mandamiento nuevo del amor y el don del sacerdocio ministerial. Hoy, viernes, nos regala estas 7 palabras, nos regalará también a su propia madre y nos regalará su muerte en la cruz para salvarnos. Vamos pues a iniciar estas reflexiones sobre las palabras de nuestro Señor. La primera palabra que dice el Señor la dirige al Padre. Pudo haberlas dicho en voz baja porque es una oración al Padre, pero quiso hacerlo en voz alta porque de alguna manera Él quería que sepa que las dice por nosotros también hoy, para que todos la escuchemos. Y esta palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aparece en el capítulo 23 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 34. En este momento en el que el Señor pronuncia estas palabras, ya han pasado momentos durísimos de su pasión: los latigazos, los insultos, la corona de espinas. Ya había escuchado, estando con Pilato en el pretorio, la voz del pueblo que gritaba: crucifícalo, crucifícalo. Ese mismo pueblo, el mismo pueblo que días antes, el domingo, le había recibido como Mesías, como Rey, como Señor, a los gritos de Hosana, el Hijo de David. Ese mismo pueblo que reconocía en ese momento en él al Mesías que tanto habían esperado, al enviado de Dios. Miren, ahora le están gritando a Pilato: crucifícalo, crucifícalo. Y cuando Pilato, en un último intento de apelar a un recurso legal para salvar a Jesús, les da a escoger entre Barrabás y Jesús, porque en la Pascua la ley judía permitía indultar a un criminal que estuviera preso, y Pilatos quiso hacer uso de esa figura legal y les dijo al pueblo: a ver, ¿les pongo a Barrabás o a Jesús? ¿A quién escogen? Y el pueblo, empecinado en su rechazo al Señor, escogió a Barrabás, un criminal. Este dolor de escuchar a su propio pueblo, aquellos por los que él está muriendo, gritar crucifícalo, todo esto está en el corazón de Dios en este momento. Además, el dolor de los clavos, el dolor mismo de la cruz. Impresiona que en un momento de tanto dolor, de tanta decepción humana que nuestro Señor sentía, la primera palabra que salga de su boca sea una palabra de perdón.
Está crucificado, escuchando las burlas de la gente que un momento antes decían crucifícalo, ahora lo miran, se burlan, se ríen y le dicen, a ver, bájate pues de esa cruz. A ver pues, si eres lo que dices que eres, bájate de la cruz y creeremos en ti. Esta misma gente que lo reconoció como Mesías ya no lo reconoce. Lo explicábamos en la homilía del Domingo de Ramos, cómo la gente esperaba realmente al Señor, pero esperaban a un Señor hecho a su medida. Y si no encajaba en su medida, no lo iban a aceptar. Esa visión egoísta de Dios, esa visión egoísta de lo que Dios debe hacer en mi vida para yo aceptarlo, que también lo tenemos hoy, lo tuvieron estos hermanos en su momento. Lo reciben y le dicen, tú eres Dios en mi vida, entra. Pero como en mi vida no estás haciendo lo que yo pensaba que ibas a hacer, te saco de mi vida. Qué doloroso, hermanos, comprobar que hoy también nosotros hacemos lo mismo con el Señor. Si Él no se porta como yo quiero, si no hace lo que mi lógica dice, lo sacamos de nuestra vida, como hicieron estos hermanos. Lo sacaron, crucifícalo. Y luego le dijeron, si eres quien dices que eres, porque yo ya no lo creo, bájate pues de la cruz y creeremos en ti. Está dando su vida por ellos y ni siquiera lo valoran. Está muriendo y derramando su sangre por ellos y ellos se están burlando. Y en ese momento de tanto dolor, el Señor pronuncia esta palabra al Padre, una palabra que lo convierte en abogado nuestro. Increíble, impresionante. No se puede creer y solamente se puede creer desde que este hombre no es un hombre normal, es Dios hecho hombre y tiene el corazón de Dios. Y por eso puede decir en medio de tanto dolor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué impresionante es la misericordia de Dios. A pesar de que nosotros le fallamos y le fallamos y le fallamos y nos burlamos de su bondad portándonos mal una vez y otra vez, Él siempre le dirá al Padre, perdónalos. Y en verdad nos enseña con su ejemplo y con su vida que sí se puede cumplir, porque Él lo está haciendo y nos está marcando el camino, sí se puede cumplir ese mandato que nos dio en el Sermón de la Montaña. Acuérdense el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, cuando el Señor nos da uno de los mandatos quizá más difíciles de cumplir. Perdonen a sus enemigos, recen por los que les hacen daño, por los que los persiguen. Sí se puede cumplir porque Él lo cumplió en la cruz. Estas palabras, perdónalos porque no saben lo que hacen, expresa la infinita misericordia de Dios. Él reza por nuestro perdón. Confiemos en esa misericordia, hermanos. Valorémosla y no abusemos de ella. Valoremos el perdón que Dios nos da, tratando de ser mejores, tratando de devolverle ese gesto de amor y de misericordia con una vida cada vez más digna de su amor. Esforcémonos por ser fieles al Señor y esforcémonos por perdonar a los demás como nosotros somos perdonados, porque esa es la razón por la que tenemos que perdonar. No porque no nos ha dolido, no porque no nos ha decepcionado lo que nos han hecho, no por eso. Yo debo perdonar siempre porque a mí Dios me perdona siempre. Incluso cuando parecía imposible que lo haga, estando en la cruz, lo hizo una vez más. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Meditemos un instante en silencio esta hermosa misericordia de Dios. Amén. La segunda palabra ya no la dirige el Señor al Padre, la dirige a uno de los que estaban crucificados con Él. Saben ustedes que junto a Jesús crucificaron a dos criminales. La tradición católica les llama los ladrones crucificados con Jesús, pero para ser
justos con lo que históricamente debe ser lo más exacto, no eran unos simples ladrones. La legislación romana no contemplaba crucificar a un ladrón. La crucifixión estaba reservada para dos tipos de personas: los criminales que habían cometido un asesinato o un delito terrible, y los sediciosos, es decir, los que habían atentado contra el emperador, los que habían planeado, por ejemplo, una revuelta para derrocar al emperador. Por lo tanto, si estos hombres están ahí, era porque eran considerados criminales, y así fue considerado nuestro Señor, un criminal. Y esta palabra que se la dice el Señor a este ladrón es: hoy estarás conmigo en el paraíso. Aparece en el capítulo 23 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 43. Está el Señor crucificado con dos criminales. Uno de ellos lo insulta, igual que los demás. Le reclama signos prodigiosos que resuelvan su problema del criminal. Y le dicen: si eres Dios, bájate y bájanos. Sálvate y sálvanos. Este reclamo desde la cruz, cuando este ladrón se ve en esa dificultad y le dice al Señor: tú bájame de esta cruz para yo creer en ti. Esto, hermanos, pasa tanto en nuestros tiempos. Cada vez que nosotros estamos en la cruz, que a veces el Señor nos hace subir a la cruz por misteriosas razones de su amor, nosotros tenemos la tentación de decirle: si quieres que te siga siendo fiel, bájame de esta cruz. No quiero estar en esta cruz. Lo mismo que le decía este mal ladrón, como lo conoce la tradición, porque tradicionalmente los hemos dividido entre el buen ladrón y el mal ladrón, pero este mal ladrón le decía: si quieres que yo te siga, no me hagas subir a la cruz, porque ahí sí no te voy a seguir. ¿No será esta nuestra actitud, hermanos? Si con un corazón abierto y humilde miramos los momentos en los que hemos tenido problemas, incluso estos momentos que para muchas familias son de tanto dolor y de tanta cruz por la pérdida de seres queridos, de amigos, de familiares cercanos, ¿no será esta la tentación que toca la puerta de nuestro corazón? Bájame de la cruz, no quiero estar en esta cruz en la que tú me has subido. No nos estaremos pareciendo inconscientemente, y no por maldad, sino porque el dolor nos desespera, no nos estaremos pareciendo a ese mal ladrón. En cambio, el otro, el llamado buen ladrón, lo defiende, lo reconoce como un hombre inocente, un hombre justo, que no tiene por qué estar allí, clavado con ellos, muriendo en la cruz. Y es curioso porque si ustedes revisan toda la pasión, el único que en toda la pasión defiende a Jesús es este hombre, este ladrón, este criminal. El único abogado que tuvo Jesús en toda la pasión es este ladrón. Lo defiende al Señor. Y nosotros, que también somos pecadores, debemos saber que para nosotros también hay una promesa de perdón y una promesa de cielo. Si defendemos al Señor como este pecador lo defendió, recibiremos también del Señor esta promesa hermosa: hoy estarás conmigo en el paraíso. También para nosotros que somos pecadores, que le fallamos a Dios, hay esta promesa, pero es el premio a una actitud y a una conducta. La conducta que tuvo este buen ladrón: defenderlo ante los ataques injustos de los demás. Defendamos al Señor, demos testimonio de nuestra fe, no nos avergoncemos ante nadie de demostrar que tenemos fe en Dios, que somos católicos. A veces nos avergonzamos de unas maneras que
Caramba, uno diría, qué pena, qué poca fe demostramos. Nos parecemos tanto a Pedro, que negó a Jesús delante de la criada del sumo sacerdote, no porque sea menos que nadie, es una hija de Dios, pero si me dijeran ante el jefe de soldados que estaba armado con lanzas y espadas, Pedro lo negó, uno diría, bueno, pues le dio miedo el soldado, pero Pedro lo negó ante la criada del sumo sacerdote. Una mujer buenísima y muy digna, pero no era un soldado, no tenía lanzas ni espada. Y nosotros, hermanos, hoy, ¿cuántas veces cuando pasamos delante de una iglesia y hay gente, nos da vergüenza hacer la señal de la cruz visiblemente para que todos vean que somos católicos? ¿Cuántas veces cuando hay un almuerzo familiar y está la comida puesta, nos da vergüenza rezar antes de comer? Porque se pueden burlar, porque me da cosa que están los primos que no son tan católicos. ¿Cuántas veces que en una reunión de familia comienzan a atacar la fe católica, a atacar a la iglesia sin fundamentos? Mayormente nos quedamos callados. Defendamos a Jesús. Nosotros que somos pecadores, seamos por lo menos como este buen ladrón. No dejo de ser ladrón, pero quiero ser bueno. Y defendiéndote, espero recibir de ti esta promesa hermosa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Meditemos unos segundos en silencio en esta palabra. Amén. La tercera palabra se la dirige a su madre y se la dirige a Juan, su discípulo amado. Y es quizá la palabra que le agradecemos más, porque en este momento ya nos ha dado su misericordia cuando dijo: Padre, perdónalos. Ya nos ha prometido el cielo si lo defendemos, cuando dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahora nos da lo último que le queda, su propia madre. Y esta palabra es: madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Que aparece en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, entre los versículos 25 al 27. En Juan, hermanos, estamos representados todos, porque todos somos ese discípulo amado por quien Dios derrama su sangre y da su vida. Todos somos Juan. Por eso cuando le dice a su madre: cuídalo, cuida a Juan, ahí tienes a tu hijo, cuídalo, está diciendo también: cuídanos a nosotros, porque somos frágiles, porque somos torpes, no somos malos. Nuestro corazón no tiene maldad como un elemento esencial, pero somos muy torpes, somos muy frágiles y nos ganan muchas tentaciones. Y podemos caer, y podemos hacernos daño, y podemos hacer daño a otros con nuestras acciones. Por eso, madre, cuídanos. Porque no siempre decidimos lo que es mejor, lo que agrada a tu hijo. Necesitamos que nos cuides, que nos ayudes, que nos ampares, que reces siempre para que nunca nos falte fortaleza, lucidez, decisión, coraje, para siempre obrar como le gusta a Jesús. Cuídanos, madre. Qué hermosa palabra, qué hermoso encargo. Pero también a nosotros, que somos Juan, nos encargó cuidar a su madre, porque también le dijo: hijo, ahí tienes a tu madre. También a ti y a mí nos dice: cuídame a mi mamá, porque hay un premio hermoso si es que lo haces. ¿Quién de nosotros, si tenemos a nuestra madre cuidada por alguien, no nos alegramos y no le agradecemos de corazón si lo está haciendo bien? ¿Quién de nosotros no agradecería
a aquel que está cuidando a nuestra propia madre. ¿Cómo cuidamos a nuestra madre? ¿Cómo? Lo primero, vivir agradecidos, agradecerle a ella que quiera ser nuestra madre y que nos trate como hijos, a pesar de nuestras constantes fallas e infidelidades. Esto es lo primero, agradecerle que sea nuestra madre y que no quiera dejar de serlo, a pesar de que nosotros no somos tan buenos hijos. ¿Cuánto hay que agradecer esto y valorar? Que a pesar de que, como una madre terrenal, pero mucho más todavía, a pesar de que nos portamos mal, de que no nos acordamos de ella, de que solamente la buscamos cuando nos interesa, por ejemplo, un hijo, mamá, ya está el almuerzo, tengo hambre. Ahí te acuerdas de que tienes una mamá que cocina. A pesar de eso, nuestra madre nos ama. A pesar de que le hemos dado la espalda muchísimas veces. ¿Cuántas veces nos hemos dejado de acordar de ella? Ella está ahí y nos ama. Es nuestra madre. Primero, entonces, agradecerle. Segundo, la cuidamos haciendo que ella se sienta orgullosa de nosotros, como toda madre. ¿Qué es lo que toda madre quiere? Sentirse orgullosa de sus hijos. ¿Y cómo le hacemos sentir orgullosa a María? Haciéndole caso. Haciéndole caso, porque lo que una madre pide es por el mejor bien de sus hijos. Aunque los hijos a veces no entienden, cuando una madre nos pide algo es porque está convencida de que es lo mejor para nosotros. Por eso nos lo pide. Por eso, haciéndole caso a nuestra Madre del Cielo, la vamos a tener contenta. ¿En qué tenemos que hacerle caso? En la única orden que ella nos da en todos los evangelios. La única vez que nos dice algo que tengamos que hacer, en eso tenemos que hacerle caso. Y esto aparece en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, en el episodio de las bodas de Caná. El único mandato que la Virgen le da a sus hijos es: hagan lo que Él les dice. Eso es. Hagámosle caso a la Virgen, tengámosla contenta haciendo lo que Jesús nos dice. Porque eso es lo que nos pide María, que cumplamos la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Y sabes por qué nos lo pide? Porque el mismo Señor, capítulo 14 del Evangelio de San Juan, versículo 23, nos lo dice. Cuando cumplimos su palabra, Dios habita en nosotros y somos felices y somos mejores personas y le hacemos el bien a todos los que nos rodean. Porque Dios quiere que seamos felices y porque María quiere que seamos felices, es que nos dice: ¿quieres honrarme? ¿Quieres tenerme contenta? Cumple la palabra de Dios en tu vida. Haz lo que Él te diga. Por eso nos lo pide. Porque sabe que cumpliendo su palabra, nosotros estamos mejores. San Pablo, en sus cartas, dice que todos nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros somos miembros vivos del cuerpo de Cristo. Luego ya la tradición católica y los padres de la iglesia le llamaron a este cuerpo el cuerpo místico de Cristo. Y esto es verdad, todos somos partes del cuerpo de Cristo, como dice San Pablo. Y como dice él, cada uno tenemos una función dentro del gran cuerpo que es la iglesia con Cristo cabeza. No todos somos manos, no todos somos pies, no a todos se les pide ser ojos, pero todos somos importantes porque formamos un solo cuerpo. Nosotros, hermanos, creemos que en ese cuerpo, que Cristo es la cabeza, María es el corazón. Unámonos a María y seamos con ella el corazón del cuerpo místico de Cristo. Seamos el amor que alimenta todo el cuerpo, que es la iglesia. Esa es la invitación que les lanzo, amigos, hermanos, a raíz de esta hermosa palabra: madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre.
Nunca mereceremos lo suficiente a María, nunca. Por eso un santo dijo una vez, hablando de María, dijo: no sé a quiénes tenerles más pena, al que insulta a María o al que cree que se la merece. No sé quién está peor, decía este santo. Y es verdad, nunca mereceremos lo suficiente a María. Meditemos unos segundos en nuestro corazón. Amén. La cuarta palabra la dirige nuevamente al Padre y es quizá la que expresa el mayor dolor que sintió Jesús en su pasión. Esta palabra es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aparece en el capítulo 15 del Evangelio de San Marcos, en el versículo 34. Y les decía que es el mayor de sus dolores porque experimenta la ausencia de Dios. Experimenta en su humanidad porque Él es Dios, pero en una locura interna que no vamos a comprender si no es por fe, Él ha querido experimentar la ausencia de Dios en su humanidad. El vacío profundo de la ausencia de Dios que produce el pecado. Porque en este momento Él está cargado con todos los pecados de la humanidad. Él se ha hecho pecado, como dirá San Pablo en sus cartas, se ha hecho pecado por nosotros, no pecador, sí pecado. Él se ha hecho pecado por nosotros. Y como Dios no puede estar donde está el pecado, eso lo sabemos, entonces Jesús experimenta en este momento, voluntariamente, la ausencia de Dios. Experimenta en este momento el inmenso dolor, el inmenso vacío de no tener a Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando uno peca y se aleja de la gracia? Experimenta el vacío, la soledad, la vergüenza, el sinsentido de haber perdido la gracia y el amor de Dios. Y les decía que en estos momentos han pasado ya dolores tremendos que Cristo está sufriendo todavía, pero este es el peor de todos. Imagínense el dolor, no sé si lo podemos imaginar, de los latigazos que hicieron que el cuerpo de Cristo sea una llaga viva. Todo Él era una herida abierta por los latigazos, que ya sabemos cómo eran esos látigos romanos que terminaban en unas puntas de acero que cuando golpeaban la carne se incrustaban y cuando retiraban el látigo arrancaban la carne. Imagínense cómo habrá estado ese cuerpo abierto, totalmente sangrante. Imagínense la corona de espinas, que no es así, históricamente era como un casco en realidad, con unas espinas enormes que se clavaban en la piel. El dolor era indescriptible. Imagínense el dolor de ver a sus propios hermanos dándole la espalda, a sus apóstoles irse corriendo, porque en la cruz estaba María, estaba Juan, estaba María Magdalena y no había nadie más. Todos lo habían dejado. A esos dolores terribles agreguémosle el terrible dolor también de los clavos que traspasaron sus manos y sus pies. A esos dolores agréguenle el dolor inimaginable de tener que respirar en la cruz. ¿Ustedes saben cómo tenía que respirar un crucificado? Su cuerpo está colgando de la cruz y Cristo, según los datos de la Sábana Santa de Turín, era un hombre alto y fornido, pesaba unos 85 kilos. Y estaba colgando su cuerpo de la cruz, sostenida únicamente
sostenido su cuerpo por los clavos de las manos y el clavo de los pies. Y para poder respirar, Cristo tenía que apoyarse en el clavo de los pies y jalar con sus brazos dislocados para poder levantarse, tomar aire y dejarse caer otra vez. Y al rato volver a hacerlo para volver a respirar. ¿Se imaginan el dolor que cada respiración le significó al Señor? Y si fue doloroso respirar, ¿qué tan doloroso habrá sido hablar en la cruz? Cada vez que tenía que respirar o decir algo, tenía que jalar con sus brazos, enfrentando un dolor inimaginable, tomar aire y decir lo que tenía que decir y nuevamente dejarse caer para volverse a levantar. Por eso, cuando quisieron apurar la muerte de los tres porque se acercaba la hora de la Pascua y no podían haber crucificados vivos, ¿qué hicieron con los ladrones? Les rompieron las piernas, pues. Por eso fue, para que no puedan respirar, para que no puedan levantarse y respirar, y que se mueran asfixiados, porque esa era la muerte al final, un paro respiratorio porque no podías ya levantarte a respirar. Por eso le quebraron las piernas a los ladrones. A Jesús ya no, porque ya en ese momento él había expirado. Porque los ladrones no pasaron por los latigazos que pasó Jesús. Porque de hecho en el plan de Pilato estaba que se someta a los latigazos para que ya lo dejen libre y soltarlo. Pero los judíos insistieron en crucificarlo y por eso doble pena se le hizo pasar a Jesús. La pena de los latigazos y la pena de la crucifixión. En este momento, este es el mayor dolor. A pesar de que los otros dolores ya son inimaginables, el dolor de no tener a Dios es el mayor de todos. Y expresa también la mayor tentación que tuvo Jesús en el momento en el que estaba más débil. El demonio, que cuando narra las tentaciones de Jesús, el Evangelio dicen que el demonio se retiró hasta otra oportunidad, es esta la oportunidad. Cuando lo volvió a ver frágil en la cruz, lo tentó con esto que nos tienta a todos cuando estamos en la cruz. Dios no existe, Dios te ha abandonado, Dios no se preocupa por ti. ¿Para qué le rezas ya si Él no se preocupa por ti? La misma tentación la pasó Él en la cruz. Por eso, como sabe que nosotros cuando estamos más golpeados, cuando somos más frágiles, vamos a sufrir esa misma tentación, es que Él dice esta frase: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es la frase con la que comienza un salmo, el Salmo 22. Que comienza efectivamente con esta voz de queja, porque siento en mí la tentación de decirlo, pero que si lo siguen leyendo ese salmo, termina con un cántico de victoria donde dice: pero a pesar de todo y a pesar de que no te veo y no te siento, yo me fío de ti, yo confío en ti. Tú no me dejarás solo, tú triunfarás en mí y sacarás algo bueno de este dolor. Lean el Salmo 22 para que entiendan que Cristo, lejos de quejarse de Dios, nos está dejando una hermosa lección para cuando tú y yo estemos clavados en la cruz y no veamos la solución, no veamos la luz y solamente sintamos soledad, vacío y silencio, sepamos decirle como Dios: me siento solo, siento que no estás, pero confío en ti, sé que no me dejarás, nunca lo has hecho, no lo vas a hacer tampoco ahora. Meditemos unos segundos en silencio en esta palabra. Amén. La quinta palabra que nos regaló el Señor en la cruz es: tengo sed. Aparece en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, en el versículo 28. Obviamente, en un primer momento se refiere a una sed física,
pero estando a punto de entregar la vida y habiendo pasado tantos momentos de dolor indescriptibles, en realidad hay que entender que la sed que tiene Dios es la sed de nuestro amor. Porque en ese momento todos le habían dado la espalda. Al pie de la cruz solo estaba su madre, el discípulo que más amaba, María Magdalena, que había tenido una conversión de vida impresionante y que venía de una vida de pecado y que había conocido quizá como ninguno la misericordia de Dios, y no había más. Y es verdad lo que dijo el Señor: a quien más se le perdona, más ama. Por eso María Magdalena estaba ahí, al pie de la cruz, no huyó, porque ella había sido muy perdonada. Quizá lo que nos falta a ti y a mí para no dejar al Señor solo en la cruz y para querer subir con Él a la cruz es sentirnos más perdonados. Quizá no valoramos lo suficiente todavía el perdón que Dios nos ha dado y nos da cada día por tantas cosas en las que le fallamos. Quizá deberíamos valorar más el perdón que Dios nos da, porque al que más se le perdona, más ama. Te falta amor a Dios, a lo mejor te falta experimentarte más perdonado también. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, hermanos, ya no es tan agradable seguir a Jesús. Cuando Jesús multiplicó los panes para 5,000 personas, qué bonito era estar ahí. 5,000 hombres alrededor de Jesús, todos gritando cosas bonitas. Cuando Jesús sanaba a un paralítico, resucitó a Lázaro, qué bonito es estar ahí, cuánta gente estaba ahí. Pero cuando Jesús dijo, me voy a la cruz, ¿quién viene conmigo? Nadie. Ahí sí, nadie. Por eso en la cruz tiene sed de nuestro amor, un amor que no esté condicionado a los momentos bonitos, un amor que le sepa decir, te amo aunque me lleves por el camino de la cruz. Es más, en este tiempo, hermanos, eso es lo que hay que decirle. No hay que decirle, no me duele, hay que decirle, me duele lo que estoy pasando, pero te amo y te sigo, aún con este dolor, porque tú tienes sed de ese amor mío que se demuestra especialmente en esos momentos. La sed que tiene Dios de nuestro amor tiene que notarse en el cumplimiento de ese mandato que nos ha dado. Ama a Dios y al prójimo como a ti mismo. Ámalo cuando Dios te lleva por los caminos difíciles del dolor, de la enfermedad, de la muerte, del sufrimiento. Ámalo. No que no te duela, no que lo entiendas, no que te guste. Te digo que lo ames a pesar de eso. Y amarlo significa, me fío de ti. Tú me sostendrás. Tú no has venido a quitarnos el dolor. Tú has venido a que contigo encontremos un sentido al dolor. Te amo, Señor, aunque en este momento experimento un dolor terrible. Y porque te amo, quiero amar a los que están conmigo como tú me amas a mí. Ama al prójimo y ámate a ti mismo, porque también es parte del mandato. Amarme yo a mí mismo sanamente significa que no debo dejar en momentos de dolor y sufrimiento, por ejemplo, que invadan mi mente y mi corazón pensamientos negativos, destructivos, de abandono, de desaliento. Ámate a ti mismo, no permitas que esos pensamientos entren en tu mente y en tu corazón porque te van a destruir. Y si te destruyen, tú vas a destruir a los que están contigo, porque si no te amas a ti mismo, tampoco puedes amar a tu prójimo. Hermanos, esto es lo que Dios nos pide, esta es la sed que Dios tiene de nuestro amor. Meditemos unos segundos en esta palabra. Amén. La sexta palabra que nos dice el Padre, que le dice Jesús al Padre, es: todo está consumado. Y aparece en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, en el versículo 30. Le está diciendo al Padre: he cumplido todo lo que tú me mandaste. Es verdad que en un momento en Getsemaní,
experimentó la fragilidad y el temor humano y le dijo: Señor, si es posible, que pase de mí toda esta prueba. Pero se repuso y le dijo: pero Señor, que se haga tu voluntad. El camino que le pedía el Padre era difícil y doloroso, pero lo siguió y nos dio un ejemplo, porque así es nuestra vida. No debemos tener vergüenza de experimentar la fragilidad, el temor, la desconfianza, el pánico humano, de decirle: Señor, no me hagas pasar por esas pruebas, porque es lo humano. Pero Cristo nos ha dado ejemplo de reponernos y decirle: Señor, ya sabes cómo está mi corazón, tengo miedo, tengo dudas, aumenta mi fe, pero que al final, Señor, se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Y si tu voluntad es pasar por ese camino, dame la fuerza, fortalece mi poca fe para pasarlo, pero que no me baje de la cruz, que no reniegue del camino que tú me pones, Señor, porque aunque yo no lo entienda, aunque humanamente incluso no me guste, yo por fe sé que es el camino que tú quieres para que yo gane el cielo, gane la salvación. Es el camino que tú en tu sabiduría sabes que yo debo recorrer. Es el camino que tú quieres para mí. Ya lo entenderemos en el cielo, como explica el apóstol San Juan en sus cartas, porque ahora vemos todo como a través de un velo y muchas cosas no entendemos. Cuando estemos delante de Dios será quitado el velo y veremos las cosas como son, y ahí entenderemos por qué hoy me hiciste pasar por este dolor, por este sufrimiento, por esta prueba, por qué hoy tuvo que ser así. Entonces lo entenderemos, y lo más probable, aunque suene una locura lo que les voy a decir, lo más probable es que en ese momento le diremos: gracias por el camino que me hiciste pasar. Por eso, hermanos, en esos momentos oremos como Jesús, pidámosle fortaleza para no decaer, pidámosle su amor, su gracia, su valentía, su coraje y confianza para caminar por donde Él nos pide caminar. Oremos unos instantes en silencio esta palabra. Amén. La última palabra que el Señor dijo en la cruz fue al momento de expirar. Y aparece en el capítulo 23 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Le está diciendo al Padre: me fío de ti. Yo ya hice todo lo que tú me pediste. Ahora dejo todo en tus manos porque confío en que tú vas a cumplir tus promesas. Porque en la palabra revelada existía la promesa de que el Señor no iba a dejar a su siervo, a su hijo, conocer la corrupción del sepulcro. No lo iba a dejar solo, no lo iba a desamparar. Busquen el Salmo 16, apúntenlo si lo quieren meditar más tarde. Salmo 16, versículos del 7 al 11. La promesa de Dios Padre de que no iba a dejar desamparado a su Hijo, ni lo iba a dejar conocer la corrupción del sepulcro, lo iba a resucitar. Por eso Cristo en este momento dice: todo está consumado. Lo que a mí, como Hijo, Dios Hijo, me tocaba hacer por la redención de los hombres, ya lo hice. Lo que falta te toca a ti, a través del Espíritu Santificador que quedará en el mundo para acompañar a los hombres hacia la salvación. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Todo está consumado. Ahora me fío de ti. Es curioso cómo San Pablo, en una de sus cartas, dice prácticamente lo mismo. Claro que es San Pablo, que con ser un gran santo no es Cristo. Él también le dice a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, le dice a Timoteo: he combatido bien mi combate, he mantenido la fe, he corrido mi carrera, he llegado a la meta.
Ahora espero confiado la corona que Dios ha prometido a los que le son fieles hasta el final. Esto, hermanos, es el mensaje para nosotros. Estamos en una carrera difícil. No vamos a la velocidad que nos gustaría ir muchas veces. A veces dar un paso en este camino de la virtud cuesta muchísimo. A veces avanzar 1 metro en la paciencia, por ejemplo, en dominar mi carácter, avanzar 1 metro en las cosas que tantos años me afligen y me persiguen, cuesta muchísimo. Pero esa es nuestra carrera. Combatamos el buen combate de la fe. Sigamos adelante. Porque como dice el Señor, más te vale entrar en la vida arrastrándote y arañando que ir por el camino de la perdición a gran velocidad, corriendo probablemente. No importa, vamos al ritmo que puedas, pero no dejes de hacerlo, no te detengas. Sin prisas, pero sin pausas. Todos los días levantándote a cumplir lo que debes cumplir, a luchar contra lo que tienes que luchar, con la misma paciencia, humildad y confianza que el día de ayer y con la misma que pondré mañana. Así hasta que Dios diga, se acabó nuestra carrera. Ahora recibirás la corona de gloria prometida a los que son fieles hasta el final. Porque es la promesa del Señor que está en el Evangelio de San Lucas. El que persevere hasta el final se salvará. No tengan miedo al mundo, yo he vencido al mundo. No nos rindamos, hermanos. Pongamos todo lo que esté en nuestras manos poner y dejémosle lo demás a Dios. Y así debemos obrar también cuando tengamos una dificultad, cuando tengamos un desafío por delante. Haz todo como si solamente dependiera de ti. Pon tus capacidades, tus habilidades, tu esfuerzo, tu tiempo, haz todo. Y cuando hayas hecho todo, dile, Señor, lo demás es tuyo. ¿Quieres que salga? Que sea para tu gloria. Si no es para tu gloria o para mi santificación, a pesar de que he puesto todo, que no salga. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Esto es lo que nos enseña esta palabra, todo está consumado. Sigamos pues, hermanos, esperando con espíritu de fe la pronta resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por habernos acompañado, que el Señor les bendiga.